de celebración de la Semana de la Facultad de Educación y Humanidades, ¿no? Y esperamos de repente contar con su ayuda o con su aporte ya para hacer propiamente reuniones internas en la Facultad de Educación, ¿no? Gracias. Igualmente, gracias. Ingeniera Abigail. Bien, ahora sí, pasamos al siguiente tema. Desde los Estados Unidos, ¿no? El doctor Carlos Sánchez Sánchez, que tiene un tema muy interesante, ¿no? Se llama Un diálogo histórico con los 13 incas y ambos, ¿no? Escritos y soberanos que comentan del pasado y el futuro. Hay que decirle al doctor Sánchez, bienvenido, doctor. Gracias por su participación. Agradecerle al doctor Chuquiruna, quien ha sido el nexo para conocerlo, y bueno, quien está acá es el Ángel Muchapaitán, es mi nombre, profesor de la Facultad de Educación y también encargado del programa académico de la Facultad de Educación. Doctor Sánchez, usted está en el uso de toda la palabra, de su palabra, y luego nos gustaría escucharnos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy el doctor Carlos Sánchez y quisiera agradecer mucho a la Universidad Nacional de Altamira en Chimbote, que me trae muchos recuerdos. Lo mismo la doctora América Odar Rosario, la rectora, al doctor Gonzalo Pantiguioso Loaiza, decano de la Facultad de Educación y Humanidades, y a los profesores gobernadores de este evento cultural, al magistrado Andrés Chuquiruna León y al licenciado Rafael Cifuentes García. Con esta introducción vamos a... Bueno, déjenme decirles un poco cómo llegué a esto, porque no soy escritor, soy médico. Y es interesante por qué llegué a escribir este libro. Yo soy natural del Cusco. Mi madre era de Polleras, nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir, y mi padre era un oficial de bajo rango en el ejército. Y pues con ellos me crié, se podría decir, no de clase media, pero por lo menos asociado con el gobierno de algún modo. Desde muy niño empecé a viajar por todo el Perú porque mi padre era de bajo rango, lo mandaban a los lugares más profundos del país. O sea, cuando lo mandaban a Iquitos, no lo mandaban a la ciudad de Iquitos, nos mandaban a la frontera con el Ecuador y con Colombia. En esos tiempos, estamos hablando del 40, pues había guerra y todo eso. Y yo casi estuve 6 años en el lugar de Vargas Guerra y Cahuide, que están en la frontera, y habían solo las casas de los soldados, 30 soldados, yo y mi padre y mi madre, y eso era todo. Y así viví casi 6 años sin educación primaria. Algo aparte acá, mi padre era encargado de más o menos de todos los problemas que había con la frontera y con los, entre comillas, que se llamaban salvajes, ¿no? Los jíbaros y ellos. Y quiero decir de antemano que me acuerdo que había un jíbaro que estaba matando mucha gente y mi padre recibió órdenes que lo capturen y que lo matasen. Bueno, lo obligaron a capturar y lo amarraron a un árbol, y pues mi madre empezó a darle agua, comida y echarle agua, mercurio a las heridas, y yo veía eso, ¿no? Lo digo eso porque eso me llegó profundamente al corazón. En fin, al día siguiente las órdenes fueron exactas, que lo tenía que fusilar, y casualmente yo escuché el fusilamiento y lo tiraron al río Amazonas. O sea que ese es más o menos uno de los puntos saltantes de mi juventud, ¿no? Vi mucha desgracia, mucha pobreza, y no solo eso, también la viví, ¿no? Así es que de ahí, con el pasar de yendo a muchos lugares, de Puno, Tacna, cualquier lugar que ustedes mencionen, he estado ahí. Y
eventualmente llegué al Colegio Militar Francisco Bolognesi, estuve 3 años, el único lugar donde no viajé a ningún lugar por 3 años, y ahí es donde escuché o empecé a civilizarme más o menos. Veía películas americanas, había estudiantes que hablaban de ir a Brasil, Argentina a estudiar, y algunos a Estados Unidos. Pues a mí me empezó a entrar una idea de Estados Unidos. Y bueno, terminé ahí, estuve en Lima tratando de ingresar a la ingeniería, tratando de ingresar a la escuela de medicina, a la aviación, en la marina, pero en todo había, pues, ya, en esos tiempos, y creo que todavía sigue, mucha discriminación, había que tener un montón de ayuda para ingresar a ello. Y pues me di cuenta que no iba a progresar ahí. Ya se me metió la idea de venir a Estados Unidos. No necesariamente estudiar medicina, nada, tan solo cambiar de región, de algo diferente. Por supuesto, las películas americanas, que como un poco mentirosos decían lo mejor de Estados Unidos, todo era en color, todos eran blancos. Y bueno, yo dije, si este es un país pues con mucha, ¿cómo se dice? Mucha lealtad, mucha fe, es diferente a nosotros, que, ¿no? En ese tiempo, y porque veía tanta injusticia en el Perú, especialmente con la gente indígena, e incluso en mi propia madre, ¿no? Y todo. Así es que, bueno, eventualmente saqué mi visa, vine a Estados Unidos con visa estudiante, y luego pasé a la Universidad Brigham Young University, y entonces ahí pues quería hacer... no sabía qué hacer, pero yo quería ser médico porque había visto tantas enfermedades que yo mismo las sufrí. Y pues en esos tiempos, estaba hablando de hace 50, 60 años, mucha discriminación, como en el Perú también, y no habían personas de color o latinos o extranjeros que ingresaran a la universidad, era muy competitiva. Pero de algún modo me tomó 5 años, que realmente era 3, ser aceptado por la Universidad de San Luis, Missouri, y donde me gradué en 4 años, bajo bastante estrés, como se llama, pero lo hice. Y se puede decir que fui uno de los primeros estudiantes latinos que se graduó de médico en Estados Unidos, ¿no? Porque no se escuchaba mucho de eso. Eventualmente, la guerra de Vietnam estaba en pleno apogeo, y pues me llamaron para servir. Y más antes, como soy sordo, eso lo adquirí en el Amazonas, unas infecciones que me dio un tumor del oído, y para la guerra de Corea ya me querían llevar allá, pero me dijeron, bueno, estás sordo, eres 4F, no puedes ingresar. Cuando me gradué de médico, me llama las Fuerzas Armadas de acá y dice, bueno, doctor, tiene que servir. No, pues yo soy sordo, soy 4F, que se llama. Si está viendo pacientes, puede haber pacientes acá. Entonces, pero para ser bueno con ustedes, lo vamos a hacer que usted escoja la rama que quieren en las armadas. Yo dije la marina, pues, porque en el Perú los marinos solo eran blancos, de nombres italianos, clase alta. Yo pues ni pensar de entrar a la marina en el Perú de Estados Unidos. Pero acá me tomaron, y de nuevo se puede decir que yo también fui uno de los primeros oficiales en la marina, porque para ser oficial en la marina tenía que ser blanco, no aceptaban filipinos, no aceptaban gente de color, y no aceptaban foráneos. Pero como yo era médico, entré como teniente en la marina o capitán equivalente en el ejército, y así pasé en la marina mis 2 años. No fui a la guerra de Vietnam, pero estuve en el hospital más grande del mundo, 5,000 camas en San Diego. Y en San Diego estudié, seguí la especialidad de pediatría. Y bueno, acá es donde también hay discriminación, y casualmente todos mis compañeros tuvieron trabajo en diferentes áreas que eran de clase alta,
Y yo dije, ¿qué hago? Nadie me dio trabajo. Me vi más o menos 5 millas de Tijuana, donde había mucha gente mexicana y todo. Y empecé a tener mi práctica y fue un suceso, de tal modo que pude hacer muchas cosas en Perú. Y casualmente esto me trae de Chimbote. El 69, 70, se acuerda que hubo el aluvión, la desgracia es que pasó. Entonces con la Marina fuimos y no había carreteras para ir a ayudar de Chimbote, no había. Entonces pedí al comandante para que nos dieran un helicóptero y fui al pequeñito pueblo de Huatata. Y ahí estuvimos perdidos, ayudando y todo eso. Y eso me recuerda. Y a todo esto, Ancas, yo estudié en Huaraz, el Ramón Espinosa y el Colegio La Libertad, allá por 48, algo así. O sea que conozco muy bien todo Huaraz, Chimbote, muy bello lugar, y eso lo llevo, el Huascarán, eso lo llevo en mi alma todo el tiempo. O sea que, a pesar de que está acá ya como 70 años, todos mis pensamientos son del Perú. Entonces, bueno, después de 40 años que solo hablaba inglés y cuando ustedes muy bien saben, en el Perú, pues cuando hablan historia del Perú, le dicen Roca, Mama Ojo y unos cuantos nombres y se acabó. Es nada profundo. Y pues ya yo 40 años acá me empiezo a preguntar. Ya estaba haciendo bastantes misiones, iba a todos los lugares donde viví, donde yo mismo pasé un montón de peripecias y iba a esos lugares. He hecho como 50 misiones al Perú. Ya después de eso me puse a pensar, pues, ¿quién soy yo? ¿Por qué soy así? Y no sabía, pues, porque acá es costumbre saber, la gente sabe generalmente de sus ancestros. Yo pues no sabía de ancestros y quería saber. Después de haber estudiado tanta medicina, no tenía tiempo para nada de leer. Y en todas mis misiones, cada que iba, compraba pues bastantes libros de la historia, Inca, por todos. Y en ningún libro encontré que había un diálogo con los incas. O sea, todos hablan de la historia didáctica. Pero yo dije que quería hablar del alma. Para eso también quería saber bueno, como todos los peruanos se sienten que son españoles casi. Yo pues pensaba que era algo así, ¿no? Que tenía bastante sangre española. Me hice el ADN y efectivamente tenía 70% de sangre india. Dije, es como que decir, pues, Dios mío, yo no sabía que era 70% de indio. Creía que, bueno, 30 está bien, pero... entonces dije, eso es lo que soy, debo saber quién soy. Y pues me puse, después de haber leído por años continuamente los libros de todos los historiadores, nunca encontré un libro donde ellos hablen con los incas, traten de enlazarse con ellos, ¿no? Entonces, como no soy escritor, yo soy médico, dije, pues voy a hacer un diálogo con ellos. Que era lo importante para mí, hablar con ellos, no decir la historia como es, eso ya lo han dicho un montón. Y es así que me tomó 14 años escribir este libro y lo escribí primero en inglés, porque dominaba más eso, dominaba más esa lengua. Y entonces lo que hice pues es todos han leído el Padre de las Casas. Eso me trajo profundamente al alma todas las barbaridades que hicieron, ¿no? En menos de 40 años mataron a millones de estos. Y así, tantos viajes que hizo, ¿cómo se dice? Me transformé, como el alma, como un cóndor, que vuela alto, mira todo. Yo había viajado por todo el mundo, Rusia, Europa, todos los lugares. Así que me sentí como si fuera un cóndor. Y casualmente en mi primer libro, El alma del cóndor, y el segundo es El holocausto de todos los tiempos, en el cual como un cóndor empiezo a viajar casualmente al Imperio Inca, no necesariamente al Perú. Y empiezo a
a encontrarme con los incas y a dialogar con ellos. Por supuesto, nuestro patriarca Manco Cápac, fundador del imperio inca, nuestro patriarca, por supuesto. Y pues es un hombre, ¿cómo se dice? Que no es una cierta, quizás no sea una cierta historia, ¿no? Pero de todas maneras, empecé a llevar un diálogo con él porque era el fundador del imperio inca. Y después de peripecias llego a que en ese tiempo sería su choza, no era el Coricá Ancha, nada de eso. Y pregunto a la gente dónde está el Inca Manco Cápac, quiero hablar con él. Y los guerreros me dicen, pues él es esto que no creo que lo pueda ver, en fin. Eso lo tienen que leer ustedes, pues, espero que lo lean. Pero le digo, empieza a dialogar con él, ¿no? Le digo, mire, padre Inca, tú fundaste el imperio, pero ahora el imperio que fundaste, ahora no es de nosotros, pertenece a unas gentes que venían del viejo mundo. Y ahora ya no somos incas, ahora somos indios. Estamos en la peor desgracia. A pesar de que ustedes tú empezaste el imperio que llegó a ser grande, llegamos a hacer nada. Hasta el día de hoy. Ahora no somos incas, ahora somos indios despreciados por nuestra propia gente, despreciados por el mundo en cierto modo. Entonces así converso y él pues me dice, ¿cómo es posible? Le dejamos todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué están así? ¿No? Y pues así llego al diálogo. Él me cuenta lo que ha hecho y yo le estoy contando lo que está pasando, ¿no? Entonces, casi al finalizar ya, pues, medio moribundo dice, Manco Cápac me dice, como el patriarca de lo que fuimos, les digo a nuestras generaciones venideras, ustedes descienden de una raza que estaba en camino hacia la grandeza y fue truncada por las fuerzas negativas. Presentes tanto en nosotros como en el extranjero. Hemos sido tan humillados que mis descendientes no quieren ser lo que son. Imploro a todos aquellos que tienen algo de mi sangre, nunca se sientan apocados por su herencia, porque no es una desgracia ser inca, pero sí lo es si lo niegan. Entiendan su pasado, mediten sobre quiénes fueron. He ahí la esencia para que tengan un mejor futuro. Así, exhorto a los indios y mestizos de hoy, no tomen legados ajenos o deseen falsas caras, porque ustedes son lo que fuimos, una raza digna de enaltecerse. Solo así saldrán del socavón de la desesperación. Y así, pues, él me dice lo que siente después que le conté eso, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, tuvo su hijo, Sinchi Roca, el segundo inca, y que llamo el corredor, en este caso. La historia de este es también medio mítica, ¿no? Y lo portreo, ¿cómo se portreo? Lo represento más como que era un corredor, un chasqui. Se dedicó más a los deportes, o sea que se estaba preparando para ser un guerrero. Y no llegó a hacer ninguna obras, nada, más estaba preparando, se preparó para hacer eso, pero no hizo ninguna guerra. Solo fue continuación de él, ¿no? Entonces, lo mismo. Al final, pues ya está muriendo, porque yo hablo desde el principio hasta que se muera, ¿no? Y me dice, por lo tanto, él me dice, ya le dije la historia que estamos pasando. Por lo tanto, no se avergüencen de lo que alguna vez fuimos, pero sí avergüéncense si ustedes niegan lo que eran y son. Si no se aferran a su pasado, ustedes vivirán una existencia con espinas en su corazón. Y así termino mi diálogo con Sinchi Roca, que también le cuento las peripecias que estamos pasando después de 500 años. Luego tiene pues un hijo que es Yoke Yupanqui, que es el tercer inca, y lo llamo el chamán, porque era un brujo. Y pues no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y también le cuento
le cuento las mismas historias que nos está pasando ahora, que ustedes muy bien lo saben, ¿no? Y entonces él me pregunta, ¿por cuánto tiempo continuará nuestra humillación? Yo le contesto, ¿quién sabe? Quizás hasta que nuestra raza sea terminada o hasta que la última gota de nuestra sangre sea mezclada. Así nuestra ascendencia inca no será más vista en nuestras caras, pero siempre estará presente en la infinidad de nuestros cromosomas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los mestizos? Como en mis hijos y nietos, que solo entenderán el dolor de sus antepasados cuando algún día les interese saber de su herencia inca. Y eso es lo que estoy tratando de decir, es que tenemos que estudiar nuestra historia desde un punto de vista, ¿cómo se podría decir? Desde un punto de vista del alma, no necesariamente dar datos y aprenderse de memoria dónde pasó todo eso, ¿no? Así que entramos al cuarto inca, Maita Capac. El cuarto inca es el constructor del puente. Este fue el primer inca que ya empezó a ir al oeste del Tahuantinsuyo y construye pues un puente sobre el río Apurímac. Y fue ya ahora los incas están saliendo ya del Cusco ya. Y ellos son uno de los primeros que cruza el río Apurímac. Pues. Entonces también toda esa historia está ahí. En el libro describo todo eso, pues. Pero no tenemos tiempo a discutir todo eso. Tan solo quiero decir lo que ellos, después que les cuento las peripecias nuestras, me dice, por lo tanto, les digo a mis descendientes, la saga de nuestra raza no fue y no es perfecta, pero sé que con el tiempo nuestro destino cambiará. Recuerden que solo ustedes crearán sus volcanes de la desesperación y solo ustedes derramarán las lágrimas de la esperanza, porque nadie llorará por ustedes. Este es el inca que habla más del volcán porque esto llegó hasta Arequipa. Ya están avanzando los incas. Entramos al quinto inca, Capac Yupanqui. Y es el fratricidio, le llamo el fratricidio por la unión. Capac Yupanqui tuvo 7 hermanos y como ustedes saben, incluso en los reyes de Europa también se mataban entre ellos, entre hermanos y esto. Lo mismo pasó con... es increíble, la historia de los incas es similar a la de la humanidad, ¿no? El quinto inca mató a sus hermanos para llegar a ser el único inca. Y por eso le llamo fratricidio por la unión. Y entonces le dice, no, le digo que necesito continuar con mi viaje, ¿no? Gracias a la intuición que me has dado sobre los incas. Y él me contesta, hombre de los tiempos, espero que tu mente absorba la furia de nuestro pasado y tu corazón ruja como el gran hablador para que el mundo escuche de nuestros infortunios. Desgraciadamente, tal como los enormes escollos han permanecido mudos ante los crujientes ruidos del río Apurímac, la humanidad también permanece muda ante la injusticia cometida contra nuestros descendientes. Adiós, hombre del futuro. Y así me despido de este inca. Entramos al sexto inca, Inca Roca. Lo llamo con su Helena de Troya. Exactamente lo que pasó con Helena de Troya pasa a él. Le quitan la esposa, tiene un hijo, se apoderan de su hijo. O sea, es una desgracia pues, para este inca, ¿no? Y así es que de nuevo vamos más o menos al fin de su historia. Recuerden, yo le estaba contando casi repetidamente pues, ¿no? lo que está pasando ahora y ellos también empiezan a decir, llegan a ciertas conclusiones, ¿no? Ya muriéndose, dice, luego se dirigió a sus descendientes del presente. Está hablando a sus tributarios, ¿no? Digo, escuche lo que decimos en estos viajes del pasado.
yo soy el hombre futuro, pues, por supuesto he ido al pasado. El hombre del futuro nos trae un mensaje para nosotros, pero no somos los muertos los que debemos escucharle, sino ustedes los que viven. Exhorto a todo indio, mestizo y blanco a unirse, porque si no aceptan el uno al otro, ustedes continuarán en la miseria en la que están. Kuntur Sol, que soy yo en inglés, el alma del cóndor, Kuntur Sol se ha mezclado con el viejo mundo y lo hemos perdido para siempre. Por eso él ha venido a visitarnos, pues él es el último inca en su linaje. Eso soy yo. Y en verdad, tengo nietos que no saben nada del Perú, no saben de historia y ni siquiera han leído mis libros. Y bueno, eso es algo terrible para mí, pero por lo menos se podría decir que así el dolor de mi ancestría acaba conmigo, no con mis nietos, con mis hijos. Es interesante porque en el Perú los hijos de los hijos de los hijos están sufriendo las mismas barbaridades del pasado. Entonces entramos al séptimo Inca, eran 13 incas, recuerden. Estamos ya más o menos en la mitad, ok. Yahuarhuaca, que quiere decir el que llora sangre, ¿no? Es increíble que la historia de los incas es... hay bastante odio entre ellos. Es casualmente por eso que digo que somos una raza que no se respeta a sí misma, ¿no? Y por eso que digo el que lloró lágrimas de sangre. No veo su foto de él. Sí, se movió. Está bien. ¿Ya? ¿Sigo, hermano? Sigue. Ya. Entonces, casualmente, Yahuarhuaca, pues, lo habían raptado. Sus enemigos lo raptaron, lo tuvieron de esclavo, lo maltrataban tanto que hasta lloró lágrimas de sangre, que por supuesto nadie lo hace, pero eso es lo que le llamaban. Y sufrió mucho. Llegó a ser rescatado y fue inca, pero no hizo mucho. Entonces, hombre, me dice, pues hombre futuro, así es como llegas al momento crucial de nuestra historia. Con Hatun Topa Inca, el próximo inca, nuestro sobrino, las cosas serán diferentes. Él no tendrá desventurada karma como la de su padre. Él no tendrá la desventurada karma de su padre. Y dice, pues así, ¿no? Yo le digo, así he transitado otro capítulo 5 en una sombra de preguntas para los cuales no hay respuesta. En este insólito viaje en mi pasado y en la soledad nuestra nada grité, adiós Tito, no más llores sangre, Inti brillará en tu muerte como nunca brilló en tu vida. Y me despido de este inca que pues tuvo una mala suerte ahí de ser raptado. Ahora entramos a lo más interesante. Ya el imperio está avanzando, está creciendo. Es el octavo inca, Huiracocha, que quiere decir señor, que todavía lo usan. Esa es la palabra quechua, Huiracocha, quiere decir señor, y lo usan todavía, ¿no? El octavo inca, nuestro rey Lear. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído a Shakespeare y tiene pues una historia del rey Lear. Y es increíble, la historia casi es la misma. El rey Lear tuvo una hija que no la aceptaba y eventualmente era la única hija que le quería, le adoraba, y al fin de su tiempo pues el inca o el rey Lear entiende lo mal que hizo en no querer a esta hija que fue la única que quería. En fin, por eso que le llamo nuestro rey Lear. Acá Huiracocha ya el imperio está creciendo, ¿no? Ya empieza la pelea de los chancas, que vienen del oeste, están llegando ya a la toma del Cusco.
y el Inca Huiracocha, pues ya tienen dominio casi de todo el sur. Y dice, yo no quiero pelear con los chancas, así es que me voy. Que tomen el Cusco, la ciudad sagrada, y si eso hubiese pasado, pues hubiese terminado el imperio inca ahí, y hubiese sido el imperio de los chancas. Así es que este Inca tuvo pues al próximo hijo, que era Pachacútec, Inca Yupanqui, uno de los incas más célebres que tenemos. Él fue el padre. Ahora, acá viene la historia del rey Lear. Él tenía dos hijos, bueno, varios, por supuesto. Tenía a Urco, que era un hijo más o menos ilegítimo, y al Inca Yupanqui o Pachacútec. Y pues él prefiere a su hijo Urco, que era en realidad no tenía pues la visión de Pachacútec. Y se va con él a Jaquigahuana y abandona el Cusco. Pero el príncipe Inca Yupanqui, el hijo que él no quería, se queda ahí y empieza a luchar con los chancas. Y ahí pues ahí hago una versión más o menos del estilo de las películas de ahora, con guerreros que caminan cuadricularmente. O sea, era el ejército de las piedras. Ya ustedes saben de que hubo esa guerra con los chancas y Pachacútec. El Inca Yupanqui salvó al Cusco. Eran como 4 hermanos y unos cuantos guerreros contra miles de chancas. Y llegó a salvar el Cusco. Porque él decía, esta es mi tierra, acá están mis ídolos, tengo que pelear, y pelea, pues. Y es una historia que se podría en realidad hacer una película de esto, porque pelea con unos guerreros que no son reales, ¿cómo se dice? Más o menos fantasmas, ¿no? Entonces, él llega a ganar la guerra, ¿no? Contra los chancas. Si no hubiese sido el fin de los incas. Y bueno, Huiracocha pues se siente mal porque era buen hijo. Le dijo, padre, he ganado la guerra contra los chancas, pero tú eres el Inca, ven, tú eres mi padre, yo no quiero usurpar el trono. Ven al Cusco, que serás bien recibido, no tienes por qué alejarte de acá. El imperio se ha salvado, tú eres... Y Urco hizo traicionerías y bueno, lo mataron, ¿no? O sea, pero ahí es donde él sabe, al hijo que despreció, es el hijo que lo quería más a él, tal como el King Lear. Entonces, al morir, pues, el Huiracocha, el octavo Inca, nos dice, diles que no repugnen a su propia sangre, está diciendo a nosotros, ¿no? Tal como yo, que alguna vez repudié a la mía. Diles que sobrepasen el legado que les dejé y ascienda muy por encima de la escoria del mundo. Así podremos decir en lo más profundo de nuestro ser, sí, hemos visto la caída de los incas, pero algún día veremos el realce de los indios. Dicho esto, Huiracocha dio su último suspiro. Su angustiada cara dejó de estarlo en la nada de nuestros recuerdos para escucharlo, esperando que el mundo de los incas de hoy, y nos dijo en sus últimas palabras, no más sean indios. Okay, o sea que está diciendo, sean incas, no sean indios. Eso es lo que dice Huiracocha. Me dice a mí. Ahora entramos al inca más importante, pues, que lo llamo el visionario, Pachacútec, Inca Yupanqui, o el visionario, porque él es el que construyó en realidad todo lo que es el imperio inca, incluso Machu Picchu, todas esas obras de piedra, todo eso. Bueno, se dice, ¿no? Entonces, con la muerte de Huiracocha, pues ya Pachacútec es el inca. Y pues, ustedes ya lo saben,
¿no? Hizo un montón de cosas, usó a la gente para levantar al Imperio Inca. Casi todo esto lo hizo muy joven, cuando era el príncipe. Ahora ya es Inca y ya más o menos está consolidando las cosas, ¿no? Y no hay, es un visionario. Hizo todo lo que es el Imperio Inca, lo que nos dejó, ¿no? Entonces, yo más o menos no, yo me pregunto a mí mismo, así he ganado un año tratando de llegar al alma de Pachacuti, porque en realidad era muy astuto, no se sabía quién era, si era malo, bueno, perverso, no sé, pero porque también mataba bastante. En la guerra de los Chancas hizo un montón de barbaridades. A pesar de releer nuestra historia, no le he podido comprender la esencia de este Inca. No obstante, pienso que él fue así, porque nosotros somos algo nocivos entre sí, pero también podríamos ser capaces de la grandeza, como lo fue el gran Inca. Bajo el tutelaje de Pachacuti, Tupac Yupanqui extendería el Tahuantinsuyo como Alejandro el Magno, edad su hijo. Entramos al 10º Inca, Tupac Inca Yupanqui. El 10º Inca, Alejandro el Grande de los Andes. Miren, es interesante, ¿no? Por eso que he dicho, he viajado bastante, he leído bastante, y se puede comparar con el viejo mundo, con la historia de esos tiempos. Y casualmente Tupac Yupanqui pues, es el Alejandro el Grande de los Andes. Como ustedes bien saben, pues él llegó, incluso se dice que llegó a Hawái, a todas esas islas, más allá de los océanos del Perú. Pero este Inca pues fue muy dudoso de la gente, ¿no? No se dedicaba más a conquistar, a hacer viajes y eso. Entonces, ya al morir, pues, le digo, Inca, antes de que nos dejes, tus descendientes también queremos escuchar tus últimas palabras. Y él me contesta, oh, hombre del futuro, tú no llegaste a mi alma porque aprendí desde muy niño a no confiar en nadie. Les imploro que no sigan mis pasos y lleguen a confiarse el uno al otro. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? No tenemos confianza entre nosotros. Hasta el día de hoy, la política lo está diciendo eso. Mira, el presidente no se puede confiar en nadie. Gustavo Rosas, que es amigo mío, y yo no sabía que él era así, porque él me ayudó a dar una conferencia en San Marcos. Imagínense, es interesante. Lo eligieron ¿cómo se llama? El ministro de Defensa. Y lo llamo a la media hora casi, para felicitarlo, y le llamo, Gustavo, qué bien, te felicito que te hayan elegido ministro de Defensa. Sí, Carlos, tiene razón, pero mira, te tengo que parar la conversación porque nos pueden chuponear, o sea, nos están escuchando. Imagínense a todo esto. Este libro que lo he escrito en realidad yendo a todos los lugares donde pasó las cosas. Incluso he ido a Trujillo, hablé con los descendientes de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro. O sea, estuve por todos los lugares de España donde donde pasó estas cosas, ¿no? Y he estado continuamente, incluso el marqués, que le llaman los marqueses de la conquista, el marqués de la conquista que tiene su palacio en Trujillo, que lo construyó el Hernando Pizarro, está ahí, él mismo me llevó ahí a visitar y pues casi he tenido, incluso el libro ha sido dedicado por uno de los descendientes de Francisco Pizarro, José Jalón, en Trujillo. Ahí está en el prólogo, ¿no? Entonces, continuamos con Huayna Cápac. Es el 11º Inca, el final de todo un poderoso emperador. Ya los incas pues llegaron a un poderío tremendo, ya están en el Ecuador, ya desde Chile hasta el Ecuador. Y pues Huayna Cápac
ya deberían más o menos entender que la gente, los incas o sus súbditos, ya están aprendiendo más o menos algo de democracia, algo de no ser atribulados, ¿no? Tratados como esclavos, ya se empieza a resentir contra el Inca. Y entonces, ese es por eso que le llamo ¿no? El final de un todopoderoso emperador. Estamos llegando al fin, donde él está haciendo cosas que ya sus propios tributarios le empiezan a contrarrestar. Y ya casi al terminar, pues le digo, Gran Huayna Cápac, dinos lo que piensas, que nunca será tarde. Y él me dice, no tenga fuerzas en mí. Inca, trata de hacerlo. Necesitamos escucharte. Ahora recuerda que con Huayna Cápac ya empezaron los españoles, ya estaban cerca, casi al mismo tiempo, ya estaban por el Ecuador. Y ya muchas cosas están pasando ahí. Y ya en el libro, pues, intercalo todas estas cosas, ¿no? Entonces, él está muriendo con la viruela. Y digo, no tengo más fuerzas en mí. Inca, trata de hacerlo. Necesitamos escucharte, le digo. Puedes continuar. Ya. Y el Inca, Huayna Cápac, me dice, nos dice a nosotros, oh mis descendientes, sean de mi sangre o no, he estado muerto por siglos sin saber el destino de ustedes. Ahora que sé del aprieto en que ustedes se encuentran, tomen conciencia de lo que hemos contemplado en este encuentro. No desprecien su herencia inca y respeten lo que fueron. No manchen los lagos cristalinos con la sangre de los nuestros. Reflejen en sus aguas claras lo bueno que hay en ustedes. Cuando ese día llegue, el polvo de nuestros huesos cesarán de estar en conmoción y el alma de los incas se levantará para nunca más ser indios. Esas son las últimas palabras de Huayna Cápac. Y así, él tiene varios hijos, estamos llegando ya casi al final. Huáscar. Huáscar era pues quizás el último, es el último inca, el 13º inca, pero tiene un hermano, Atahualpa, y ya Francisco Pizarro ya está en el Perú también. O sea que ahora tenemos un triunvirato de problemas, ¿no? La pelea entre Huáscar y Atahualpa. Atahualpa se va al norte y ya se proclama el Inca porque Huáscar era medio afeminado, no era un guerrero, y pues Atahualpa se hace el Inca ahí en Cajamarca, y ya enfrentar a los españoles. Ya están ahí. Entonces, con Huáscar podríamos decir que no tengo nada que decirte. Entonces, es una historia larga del triunvirato de Huáscar, Atahualpa y Pizarro. Todo está conjunto, ¿no? Entonces, estas casi son las últimas palabras de mí, porque aquí termina ya el imperio. Y lo voy a leer cómo termino, ¿no? A medida que, Atahualpa fue pues aprisionada por los españoles y lo van a quemar. Pero él prefiere ser ahorcado porque quería mantener su momia para ir al Quindo, a Inti, al sol. Entonces, le preguntan a Atahualpa, pero dice, mira, si te bautizas, no te quemamos y solo te vamos a ahorcar o te vamos a usar el garrote y así podrás permanecer con una momia e ir a
con Inti. Entonces, hay el verdugo, ¿no? A medida que otro verdugo ponía una cuerda alrededor de su cuello, de Atahualpa, ¿no? El nuevo discípulo de Cristo ya se había convertido a cristiano. Sentía que había defraudado a Valverde al haber luchado hasta el último de su ser por su huaca ídolo, para ir al lado de Inti, como los incas del pasado. Ahora esto es lo interesante, ¿no? Al crujir del torniquete en su pescuezo, triunfante y mirando al sacerdote, el primer y último hombre blanco que él vio, los ojos de Atahualpa empezaron a sobresalirse, y a medida que su lengua azul procedía de su cavernosa boca, la cenicienta cara del que casi llegó a ser rey cayó silenciosamente sobre su pecho a las 7 de la noche del 26 de julio del año 1533. Acá, una noche de la que todos los peruanos nos hemos olvidado. El Inca murió por el garrote y con él lo último de lo que éramos para siempre. Pero nosotros todavía llevamos ese nudo en nuestros cuellos como parte de nuestro legado, porque no tenemos la voluntad de deshacernos de esa cuerda que nos desahucia. Ahora, con el peso de nuestras tristezas, nunca podremos ascender a la cima de nuestro destino, pero debemos tratar de hacerlo para alcanzar a los cielos de nuestras esperanzas. Así, mi viaje ha terminado y mi alma no tiene más fuerzas para continuar. He caminado sobre el sendero de la desesperación por una raza que todavía tiene que remover sus cadenas de esclavitud. Me pregunto, ¿cuándo lo hará? El tiempo lo dirá y solo los cambios en nuestras almas definirán nuestro destino. Y mientras esperemos los vientos del pasado formen las tormentas del futuro para arrasar con las nubes de la indignidad del presente, la noche acaeció en la penumbra de nuestra época. Con el pesar de mi historia me despedí del último soberano, esperando reflexionar sobre nuestro presente y deliberar el futuro de nuestros descendientes con los 3 incas en las alturas de Machu Picchu. Así, es importante. Es el 26 de julio. ¿Qué celebramos? La independencia de los españoles. ¿Quiénes? Los puros españoles. Y nadie festeja el 26 de julio, que es la muerte del último emperador de nosotros. Y así, después que conversamos con todos los incas, pues, ¿qué podemos hacer? Entonces yo le digo, bueno, lo único que podemos hacer, nadie nos ha escuchado por 500 años, a lo mejor vayamos como un consejo de los todos incas, pongamos una propuesta, ¿no? Ayer a la Corte Internacional de La Haya. Entonces nos reunimos en Machu Picchu, en una de esas cámaras ahí, y empezamos a ver cómo vamos a... Hemos dado la quinina, hemos dado la cocaína para el dolor, ¿no? Para esto. Hemos dado tantas cosas al viejo mundo y ellos no nos dan crédito por ello. Y pues y esa es la realidad. La papa que hemos dado al mundo, ya salvado de la hambruna, creen que es de Irlanda, no del Perú. Incluso ahora el Perú importa papa de Holanda. Así es que esa es un consejo en que tratamos de ver cómo podemos deshacernos de toda esta historia que nos está haciendo hasta ahora el mal. Manco Cápac, como el patriarca, se levanta. Todos somos almas, somos fantasmas, ¿no? Pero estamos ahí. Entonces, Manco Cápac se levanta y dice, por lo tanto, yo como el primer inca, propongo que Machu Picchu se retorne a los indios de hoy, porque esta ciudad perdida representa la herencia de su pasado y por derecho les pertenece. Que las exorbitantes ganancias obtenidas del turismo en este santuario sean usadas exclusivamente para
asistencia de los niños necesitados. Y sigue hablando el Inca, que todo turista que venga a este lugar, que nunca fue profanada por los usurpadores, porque no llegaron ahí a Machu Picchu, sepa que al visitar nos están pagando por los actos despiadados de sus antepasados del viejo mundo. Al final, esta sería la única recompensa que conseguiremos en nuestras demandas por nosotros mismos, porque la Corte Internacional no nos escuchará. Somos indios y en consecuencia no somos considerados parte de la humanidad. A todos mis descendientes les digo que este sagrado lugar es el único que los une a nuestro pasado. Y debo recordarles que nosotros no estamos aquí como seres vivientes, porque nuestros hermanos mestizos no nos los permitiría de otro modo. Consecuentemente, pidamos a los hombres de justicia de nuestra nación que apelen a nuestro gobierno y devuelvan todos los derechos de este monumento inca a los indios. Y así, pues, ya se me acabó para ese tiempo y ese es un viaje que hago, pues, a mi pasado. Hablo con todos ellos y les explico y ellos se dan cuenta cuál es nuestro problema. No nos aceptamos a nosotros mismos y eso es lo que está pasando ahorita. Sigo muy bien la corriente que está pasando en la política del Perú y la historia es casi lo mismo. O sea, esto se puede decir, ya se dijo esto y esto continuará y sigue continuando. Y es por eso importante que hemos tenido Toledo, necesitamos tener un Pachacútec. Eso es lo que un visionario, uno que entre ahí a tratar de restablecer pues nuestro país, porque nuestro país es un 90% indio y mestizo. Tenemos que agarrar las rendas de nuestro imperio inca, por supuesto con modalidades modernas. Y pues a medida que el tiempo pasa, ando pensando más del libro, a medida que escucho la política del Perú, veo que así somos los peruanos y así somos los latinos. Gracias. Muy bien, doctor Carlos Sánchez, agradecerle por su participación. Muy interesante su ponencia, doctor. Lo felicitamos desde acá de Perú, de la Universidad Nacional del Santa. Y nos lleva a una reflexión, ¿no? Tener que unirnos más. El problema de identificación en nuestro país. Muchos peruanos no aceptan lo que debería ser una realidad y lo que usted lo ha dicho. Somos todas las sangres. Y hay mucha gente mestiza e india y somos peruanos. Pero aún así todavía falta trabajar mucho eso de la identidad, doctor. Y muy bien lo aclara usted cuando hace este recuento de los incas, en la cual usted habla, ¿no? Y trata de darle, pues, la interpretación de lo que ellos han vivido, porque sí realmente hablamos de esta cosmovisión andina, que es muy importante, doctor, trabajarla bastante. Algunos han trabajado ya a este punto, ¿no? Y es importante conocerla. Muchas veces ellos eran un solo corazón, un solo pensamiento, ¿no? Una sola fuerza. Radicaba en eso el pensamiento andino, la reciprocidad andina, que hay un trabajo muy interesante que lo hace un alemán, y tiene que ver con lo que usted está mencionando, doctor. Y todavía tenemos estos problemas de discriminación racial en nuestro país. A veces hay gente que no es aceptada, muchas veces, y ellos mismos no son aceptados por grupos que muchas veces todavía le faltaría cuajar esta identidad, doctor. Muchas gracias, doctor. A todo esto quería decirles que el libro se ha escrito en inglés, en español y pronto en quechua.
porque he tenido un año de difusión del libro en quechua, en español y en inglés, en la radio del Cusco, Inti Raymi, con la señora Alejandrina Calanche. Estamos en modo de hacer una película acerca de este libro, porque el libreto ya está hecho, ¿no? Y bueno, esas son las esperanzas que tengo, pero ya a la edad 87, ya no sé qué hacer y me estoy convirtiendo en un patriarca. Me presenté a la presidencia del Perú el año 2000, pero casi me sacan. Tuve que salir del país rápido, ya sabe lo que pasó. Y también he sido cónsul del Perú acá en San Diego. Me presenté al Congreso de los Estados Unidos. Saqué como 5,000 votos. Me dice que con eso hubiese podido ser, con ese número de votantes hubiese podido ser congresista en el Perú, pero acá no es así. Todavía albergo si mi constitución me permite, pues ir al Perú. Tengo una fundación, Carlos Sánchez MD Fundación, en la cual pienso ayudar a la gente indígena, a mi gente, ¿no? A los peruanos, pero fatalmente son los indígenas que sufren más, ¿no? Yo lo he visto. Mi madre ha sido una de ellas, ¿no? Así es que todavía tengo intenciones de ir allí a ayudar ya casi políticamente, sin política. No quiero ser presidente, congresista, nada, pero ayudar con los muchachos, con la gente joven. Ese es el único futuro del Perú, que esta gente joven lee el libro, lo ve en la internet, está en la internet, está leído y escrito, y así convertir a los muchachos en que piensen y cambien cómo escribir la historia del Perú, porque la conocía muy bien la señora Rostarowski, pero todos los que escriben pues son españoles. O Rostarowski era de Poland, la que descubrió Nazca era alemana. O sea que tenemos que hacernos nosotros mismos, tenemos que estudiar nuestra historia, tenemos que saber quiénes somos y aceptarnos lo que somos. Y yo mismo, cuando llegué acá, me sentía, bueno, por supuesto, nada de indio, pero así, con todo gusto, antes de morir, voy a morir como indio, que soy. Así es que muchas gracias, doctor, por el tiempo que me han dado, y debido a mi edad y falta de uso del español, espero que me haya entendido. No, de nada, doctor Carlos, más bien a usted agradecerle por su participación y, ¿cómo se llama?, felicitarlo por el libro, y además decirle que las puertas de la Universidad Nacional del Santa, de la Facultad de Educación, están abiertas, doctor. Cuando usted venga, visítenos acá en Nuevo Chimbote. Bueno, usted sabe, mi nombre es Ángel Mucha, y nada más decirle, doctor, que su ONG es una gran ayuda para mucha gente que necesita. Y creo que la labor que usted está haciendo es una labor muy proactiva, muy humanitaria, que nos necesitamos mucho los peruanos, porque hay muchos peruanos que están en pobreza, y sobre todo la raza indígena. Como hemos visto, hay una marginación y a veces hay un desprecio a nuestra misma raza siendo peruanos. Entonces, doctor, me gustaría que salga también esa película, que sería interesante, ¿no? Y el libro, que lo tiene en quechua, es también interesante. Hay muchos logros, doctor. Yo lo felicito por la clínica que también tiene en los Estados Unidos, que nos han contado, porque usted es médico, pero le apasiona la historia. Yo soy un profesor de historia y a mí me apasiona la historia. Y creo que hay mucha gente que nos apasiona la historia, y por eso estamos unidos, doctor. Me gustaría también invitarlo de repente para otro evento, ya, doctor, vía Zoom, de repente de mayor magnitud, donde nos gustaría que esté presente, o vía Zoom, ¿no?, para poder de repente escucharlo y de repente un poco más detallar el libro, o también la película que nos está mencionando, doctor Carlos Sánchez. Ya, gracias. Espero, bueno, quiero dedicar ahora mi tiempo a eso, y lo hemos estado haciendo en el Cusco por un año, pero veo que, bueno, la gente no está muy interesada en esto, no todo eso. No tengo muchos followers. He estado el señor Rafael Cifuentes, que es el que se encarga de la fundación allá en el Perú.
hace todos estos eventos, programas, damos chocolatadas para Navidad, es que él hace bastante. Es la única relación que tengo con el Perú, también con la fundación, que es más o menos de más de $500,000. Espero que se haga algo, pero no necesariamente algo personal. Quisiera hacer una transformación del modo en que pensamos o algo así, porque ya se han hecho hospitales, ya ha hecho bastante, pero eso se queda y se olvida. Algo que sea permanente y quizás con la ayuda de las universidades, que ya no todos están en Lima, y que mucho me gusta saber que hubo unos tres lugares, porque cuando estaba solo había la Universidad de San Marcos y era difícil entrar. Ahora Chimbote, pues el lugar que estaba ahí, y Huaraz, me acuerdo muy bien, y cómo quisiera volver para ir a nadar a Monterrey, a la laguna de Taquillán. He vivido 2-3 años en Huaraz. Ah, qué bien, qué bien. Así es que amo mucho Ancash, es Sehuascarán tremendo. Sí, doctor. Okay, doctor. Bueno, agradecerle, doctor Carlos Sánchez, por su participación, por su ponencia de los Estados Unidos, y esperamos contar con su apoyo para otro tipo de estos eventos, doctor. Ya. ¿Sí? Póngase en contacto con Cifuentes y podemos continuar con estas cosas. Correcto. Hay mucho que hacer por Perú y necesitamos pues las universidades, los muchachos. Eso es lo que tenemos que impartir, el nuevo modo de pensar, especialmente el aceptarse lo que son, como dicen los incas. Acepten lo que son, así solo podrán salir del estado arruinado en que viven. Y eso es verdad. Y bueno, en fin. ¿Alguna pregunta? No, al contrario, te felicito. Ya, gracias. El doctor Puig es de México, profesor de la universidad. La doctora María Puig, que es de Guatemala, doctora, ¿cómo está? De la fundación. Y el señor Tino, que es también parte de la fundación y un experto en la computadora, que gracias a él estamos conversando con usted, porque yo ya no me meto con computadoras. Saludos. Saludos a todos ustedes desde acá de Perú, desde Nuevo Chimbote. Okay. Igualmente. De la Universidad Nacional del Santa, doctor. Saludos a todos ustedes y gracias por permitir este enlace con el doctor Carlos Sánchez y bueno, por el aporte que está haciendo por la ONG y por el trabajo que está haciendo. Le agradecemos a todos ustedes. Yo sé que nosotros, América Latina, nos une un lazo histórico porque hemos sufrido casi y sufrimos los mismos problemas, pero eso nos hace grandes porque en los problemas nosotros aprendemos y nos hacemos en los problemas. Creo que no será la primera vez, ya habrá una reunión de repente más ampliada donde podemos conversar estos temas de identidad, ¿no? Del problema indígena, del problema de pobreza, el problema político, que no nos hace políticos, sino que simplemente es la realidad, como decía el doctor Carlos Sánchez en una parte de su exposición. ¿Me permite decir una cosa? Sí, sí. Mire usted, yo soy optimista y después de escuchar todo lo que ha dicho el doctor Carlos Sánchez, la descripción histórica de la subyugación del pueblo inca, quiero decirle que lo mismo ha pasado en otros lugares de América, pero que siempre hay una esperanza. Y yo estoy muy entusiasmado y con una gran certeza de, no nada más esperanza, de ver lo que está ocurriendo actualmente en México. México, a diferencia de otros países, no le ofreció asilo al presidente Pedro Castillo y además no ha reconocido todavía al nuevo gobierno del Perú. México fue el único país que durante siempre estuvo reconociendo el gobierno de Cuba, independientemente de lo que los demás países de Latinoamérica de la OEA pensaban. Y ahora en México hemos tenido un presidente que cuando se inauguró en su dijo una cosa, dijo, lo primero va a ser los pobres y lo segundo va a ser los pobres, y así lo ha hecho. En México ahorita hay 100 escuelas de medicina y enfermería, se han creado universidades en los estados.
Hay un sistema de salud que se llama el IMSS Bienestar, que se está extendiendo en todo el país y y cualquier mexicano puede ir ahí. Ya tiene compradas las medicinas para este año y para el próximo año, para todos los problemas que se presentan. No habrá escasez para eso. Hay becas para los estudiantes, hay becas para hay una ayuda económica para la gente de 65 años de edad y más adelante. Además, para los discapacitados de todas las edades, ya hay ayuda que le da el gobierno a todos ellos. Y muy importante, se han creado también escuelas y las becas son muy importantes. Y López Obrador está haciendo otros desarrollos, ya mencioné el nombre del presidente, desde el punto de vista de infraestructura, que van a favorecer el desarrollo de las clases excluidas que existían en todo el país, que son las clases de los indígenas, de la gente pobre. Les quiero recordar que México fue el primer país de Latinoamérica que tuvo un presidente negro, el presidente Vicente Guerrero, el segundo presidente de México, y que México fue también el primer presidente que tuvo un presidente indígena, Benito Juárez, y que durante la época de Benito Juárez hasta los jueces se tenían que elegir, y ahora en México, igual que en Estados Unidos, los jueces son designados por los presidentes, de modo que son gente corrupta, y todo eso piensa cambiarse. Yo soy optimista para Perú, y lo importante es que igual que México tiene una raíz indígena y unos valores espirituales y morales que existen en las familias que son muy importantes. De modo que yo tengo gran esperanza para el Perú y algún día iré a visitarlos. Gracias, doctor. Será bienvenido, gracias. Gracias. Sí. Ok. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva el Perú! Okay. ¡Viva Latinoamérica! All right. Saludos. Muy bien, gracias. No sé si... Hasta luego. Hasta luego, entonces nos estamos despidiendo. Gracias por todo. Gracias a los participantes también. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Gracias por participar. Y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, permiso. Espero que sí, ya. Yo creo que sí. Nos comunicaremos con el doctor Chuquiruna. Gracias. Gracias al doctor Chuquiruna también pudimos conocerlos a ustedes. Gracias. Muy amable. A usted. Muy bien. Entonces, con esto termina la participación de este evento académico. Agradecerles a todos los participantes por estar presentes. Al profesor